por lo que sea, pero las cosas últimamente no me están saliendo muy bien. Buenos días desde Atocha, en Madrid. Me voy a Sevilla, que finalmente ha llegado mi moto nueva, mi moto de viajes. Bueno, estoy en Sevilla. Estoy en una tienda de motos. Lo que está ahí debajo es mi moto. Como la funda es roja, igual ya os vais imaginando la marca. Y si encima me muevo y pone Ducati Sevilla, ya no hay más. Y si encima entra Jesús, ¿qué pasa, tío? ¿Qué hay? Muy bien. Que lleva la camiseta de tal, está claro que es una Ducati. ¿Qué será? No sé. Puede ser una... ¿Será una Panigale? Una Panigale, seguro. Y ya dejo de viajar. Eso es. No, con esa moto de ahí voy a viajar. De hecho, ya tengo un proyecto, que os lo voy a contar luego. Pero podría ser una multiestrada. O podría viajar en Scrambler. Sí, exacto, exacto. Pues nada, ¿la destapamos o qué? Venga. Sin más preámbulos, vamos a destapar la moto que me va a acompañar en los próximos meses y supongo que años. 1, 2 y 3. Bueno, sí, obviamente es la Desert, que aunque parece prácticamente igual, es muy diferente, pero de eso hablaremos después. Definitivamente la moto elegida para seguir viajando vuelve a ser la Ducati Desert X, pero el modelo 2026, que aunque parece muy similar, cambia por completo de su predecesora Ducatank, tal y como os iré contando antes de romperla. ¿Te imaginas que no arranca? Sí, sí que me lo imagino, que no pierde todo. Ya la he roto. 1, 2. Kilómetros. 3 kilómetros. ¿Quién ha hecho 3 kilómetros a mi moto? ¿Quién ha osado hacerle 3 kilómetros a mi moto? Es la primera que llega a España, por cierto. A ver, tengo que hacer 1000 kilómetros para hacer el rodaje. Entonces estoy en Sevilla, me voy a ir a Valencia. Entonces llevo un equipaje que no sé dónde lo voy a poner porque todavía no hay accesorios de esta moto, pero nada, voy a cargarla. A ver qué tal. Bueno, hemos puesto la de depósito aquí y aquí atrás, de momento, he puesto esto bastante bien agarrado. Obviamente no llevo nada de acampada ni nada, esto es para sobrevivir 3 días o 4 y ya. Falta el subchasis para poder poner las maletas laterales de Mosco y todo eso. Y luego he puesto en la barra para llevar el navegador, he puesto aquí la 360, se mueve un poco la verdad, pero bueno, de momento para ir tirando estamos. Y ahora me voy a poner el airbag y voy a aparecer el muñequito de Michelin, pero es lo que hay, seguridad ante todo. La primera para abajo, ¿no? Sí. Coño, qué alta está, ¿no? Bueno, chao, chao. Chao. Bueno, moto nueva y nueva época. Entonces, estamos en Sevilla. Desde Sevilla salgo hacia el sur, dirección Cádiz, para después costear por el Mediterráneo hasta Valencia. He calculado que eso deben ser unos 1000 kilómetros los que necesita la moto para poder hacer la primera revisión. Qué bien, motito, qué bien. Ducatán 2.0 se va a llamar. Mira qué puente más guapo. ¡Buah! Y en Valencia, además de hacer la revisión, voy a poner neumáticos de tacos, los Michelin Anaki Wild, y con ellos rumbo al norte por caminos rotos. Pedazo de puente, sí señor. Bueno, estamos en Cádiz. No voy a hacer nada, o sea, tengo que hacer kilómetros nada más, pero yo he calculado que se hacía Sevilla-Cádiz, Cádiz-Tarifa, Tarifa-Málaga, Málaga-Almería, Almería-Cartagena, Cartagena-Valencia, toda la costa.
salían prácticamente 1000, que es lo que tengo que hacer, 1000 kilómetros, hacer el rodaje, llegar a Ducati Valencia mañana a poder ser antes de la 1. Ya tengo un proyecto nuevo para seguir viajando por el mundo en moto, pero antes de arrancar tengo que esperar que lleguen accesorios de la moto, las maletas Mosco, un nuevo traje Revit y sobre todo cerrar asuntos para esta nueva época. Así que voy a estar unas semanas por Europa. Bueno, hay un montón de cosas de la moto que me encantan. Por ejemplo, las manetas estas, que son Brembo, se las ve muy, no sé, muy gustosas de tocar desde luego y tienen buena pinta. Ya veremos cuando empiece a darme hostias. Pero el plan sigue siendo que no hay plan, y el guionista tiene otros planes diferentes para mí y especialmente para mi nueva moto. Perfecto. Llegamos a la costa, que es lo que quería. A partir de aquí a costear hasta Valencia. Todo lo que se pueda ir cerca de la costa, pues cerca de la costa. Voy a tardar un poco más, pero por lo menos no me aburro tanto, ¿no? Bueno, entonces la moto aparentemente parece la misma moto. Sigue manteniendo esa línea clásica ya de la Desert, que es para mi gusto pues la más bonita de todas las Maxi Trail o las Trail, pero por dentro la han cambiado muchísimo. Estuve el otro día en Almería, que fue la presentación internacional a la prensa, ¿no? Venían periodistas de todo el mundo y estuve probando la moto. Y la verdad es que la zurramos bien, bien zurrada en carretera, en off-road, y va increíble. Buah, chavales, ¿cómo va este bicharraco? O sea, tiene un motor nuevo que pesa menos además, el V2, que está Ducati utilizándolo en muchos modelos. El motor este es increíble, ¿eh? La suspensión de la original, o sea, de la primera Desert, de Ducatán, digamos, que ha mejorado bastante. Y luego han cambiado un montón de cosas de pues dónde va el peso de la moto, va más abajo, más tal, entonces se hace mucho más fácil de llevar. Para la derecha, Algeciras. Próximo destino, Tarifa. Lengua de arena, que son como dunas, que es lo que une Cádiz con el resto de la península. Puro desierto, ¿eh? Me he salido de la autopista porque me aburría y he pasado por Vejer, que es este pueblo de aquí. Y ahora no sé qué hacer, la verdad. Si irme hacia la costa. Bueno, lo voy a intentar. Voy bastante más despacio que por la autopista, lógicamente, entonces avanzo menos y hago menos kilómetros, pero por lo menos me divierto, ¿no? Yeah, I'm okay, thank you. No me lo puedo creer. Did you switch it off? Perhaps take your rucksack. Gracias. I'm not too, hola, que acaba de hacérselo. Le estoy ayudando a ver si ¿Te ha hecho daño? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Pasa que la moto está empotrada. Hay que sacarla del medio. Hay que intentar tirar hacia atrás y hacia arriba. Un poquito más. Okay. Una así. Primero levantármela y ahora sacarla de ahí. A ver los daños que tienes también. La moto nada, ¿eh? No, ahí en el ahí un poco. Es que estas curvas deben ser cari. Pero es que no entiendo, la verdad. Bueno, tiramos para atrás a ver si somos capaces. Va a estar difícil. A ver si la podemos coger en peso un poco y traer la rueda hacia acá. Sí. A ver.
echar la rueda un poco más para acá. ¿Sí? Para que no coja este escalón porque va a ser instantáneo. demasiado. Meterla aquí. Una, dos y tres. Joder. Una, dos y tres. Espera. Una, dos. Ahí, ya. ¿Y ahora? ¿Tiene puesto alguna marcha o algo? Probablemente sí, claro. Su p madre. Si no, tienes que ir para adelante y hasta que salga. ¿Bien? ¿Estáis bien? Sí, sí. Sí, sí. Hombre, Si puedes echar una mano. que yo no sé, yo sé un poco. Necesitas sacarla de la valla. Pero es demasiado pegado aquí, ¿eh? Sí, no, pero aparte, vamos, necesita más gente, estamos todo pesos un montón. Tira primero del culo, sácala de allí. Una, dos. ¿Puedes? Estoy bien, no se preocupe. Una, dos. No, que quiero es Mira, pero endereza para que no se cuadre aquí. Venga, Espera, que se te va a ir para adelante. ahora. Para, viene otro chico aquí. ¿Está bien? Que Sí, sí. Sí, Estoy está bien, perfecto, ¿no? está bien. La moto también me parece... No. vente delante Va a sacar la a la suspensión, más que nada sacarla del hoyo. Y mira, aquí también se puede empujar. Aquí. Coño por la rueda, ¿no? O la suspensión, la barra. Espérate que estemos todos. Mira, Vamos. Vale. perfecto. Vale. Ya la puedes sacar para adelante. Coge el freno. ¿Para adelante? Vecino, Ahí. está todo bien. Va bien, está bien. ¿Vale? Gracias. Damos un poquito más Tírala. para acá, ¿no? La tengo. Más para atrás, más para atrás. Para. Más libre mejor. Vamos para allá, ahora. Para. Venga, vale. Ahora para adelante. ¿La tienes? Sí. Eso. La por ahí viniendo. Ahora subirla para ahí. Vale, la rueda, para. No ruedes ahora, ¿vale? Ahí. Ahí. Ya está fuera, ¿vale? No, tranqui. No, La tengo. este hombre está harto moto. Qué mierda, macho. Se te ha ido, ¿no? Sí, controlado. Se te ha ido aquí. Sí. Tiene la moto Ahora usted 200 kilómetros. ¿Has tocado el freno? ¿No? ¿El freno de delante? ¿Sabe que se lo ha reparado? ¿Para arriba o abajo? ¿Sabe? Seguramente habrá tocado un Esto se poquito el calienta. freno, ¿eh? Y ¿No por hemos tocado el freno delante, excelente? Que le llamo. Lo cierto es que no, que toco el freno, suelto, tumbo y se va. Iba muy bien, él. Y muy atento. Bueno, tú estás bien, ¿no? Que es lo importante. Gracias, tío. ¿Esto bien? Que estés bien. Gracias, Nada, tío. Muchas gracias a todos. Pues gracias, La moto no tiene nada, ¿no? Pero el guardabarro, lo que yo le veo es el guardabarro. Esta parte Y aquí aquí un poquito. Bueno, aquí yo. Gracias por parar, ¿eh? Nada, hombre. ¿Que se ha roto el guardabarros o qué? Aquí tienes hoy esta parte. ¿Tienes Jairo? ¿Sabes lo que tiene la pinocha, tío? ¿La qué? La pinocha resbala. No, así ahí, mira. Saca ahí, no tiene la culpa. Sí. Importante que no tenga dirección algo tocado o algo y... No creo. Bueno, igual sí. No se asusto, si es que la acabo de estrenar, tío. Sí, ¿no? Ahora mismo. Dios, La he sacado de Sevilla nueva. qué mala suerte, ¿no? Pues es que estreno igual que tenía. el neumático. Es que no iba ni deprisa ni nada. Claro, que iba despacio. Sí, Jairo, lo digo por mi madre mía. Joder, qué cosa más rara, ¿no, tío? No. El problema es eso, que le coge ahora miedo. Bueno, gracias, Nada. Gracias por parar, Cuidadito por ahí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Qué hostias. Serían los neumáticos, claro que no. Claro, llevo 250 kilómetros o 200 y pico kilómetros, pero todos en línea recta. Y ha sido la primera vez que he ido a tumbar. Y supongo que estarían nuevos, tendrían todavía la laminilla. ¡Ah! No, se ha roto esto, el guardabarros. Esto es lo que menos me importa porque he pedido uno que viene alto. El faro se ha raspado. Y luego la de ser nueva trae este protector que es justo para, pues justo para lo que acaba de pasar, para proteger el depósito y todo. Entonces nada, esto se ha roto, esto se ha dañado y esto se ha dañado. Y poco más, ¿no? Todo esto está perfecto. Increíble, ¿no? Por cierto, el airbag no ha saltado.
Nada, estoy observando y porque lo primero que he pensado es que fuera lo que me pasó en Venezuela, que había diésel en el asfalto y la moto se va. Pero aquí no hay nada, ¿sabes? Está resbaladizo, pero no tanto. Bueno, sí resbala bastante. Esto igual sí, ¿eh? Aquí resbala, ¿eh? Está un poco liso esto, sí. Entonces no sé si ha sido eso o que todavía tenía el protector ese que le ponen cuando salen nuevos. No sé. En fin, Ducatang 2.0 haciendo honor a su nombre desde el primer día, al igual que su predecesora, que a los pocos kilómetros de tenerla se dio un ostión. Ah, no, pues esto es peor de lo que pensaba. Se ha roto el faro, mira. Vaya hostia, más tonta, macho. Bueno, pues a los 183 kilómetros, Ducatang 2.0, haciendo honor a su nombre, se ha empotrado contra un adoquín de la carretera. Se le han roto cosas, pero nada grave. Eso es lo que pienso en ese momento, pero la realidad es que sí que se ha roto algo importante y sobre todo peligroso. Es que es increíble porque, o sea, lo primero que he pensado es mal de los neumáticos, pero es que el otro día en Almería, en la prueba con los periodistas, la tumbamos como si no hubiera un mañana, ¿sabes? En una carretera igual que esta. Claro, igual no estaba tan resbaladizo el suelo, o igual era porque el protector, no sé, pero vamos, que la moto tumba perfectamente. Oye, el airbag no ha saltado, cosa que me alegro, porque la hostia ha sido absurda. Pero este airbag, que es el Alpine Star, que me salvó la vida en Grecia cuando me di la hostia. En toda mi vida me he debido de dar 3 o 4 hostias en asfalto. La más sonada en todos los sentidos fue esa noche en Venezuela que había diésel en el asfalto. No. Voy a parar en Tarifa a comer algo y rápido sigo. Siguiente parada, Tarifa, en un lugar de cierta nostalgia para los que seguimos este canal desde siempre. Surla, aquí vengo. Yo ahí, en uno de esos apartamentos, escribí mi libro en el 2018. Que estuve aquí una temporada, 4 meses estuve ahí encerrado escribiendo y venía mucho a desayunar aquí. Qué increíble, ¿no? Ahí estuve encerrado y aquí venía también a escribir. Hola. Sí, ¿se puede comer algo? Pues ahora mismo la cocina hay mesas cerradas. ¿Quieres algo frío? Sí, cualquier cosa. Bueno, voy a comer lo poco que hay porque es una hora muy rara. Pasa que como soy un romántico quería venir aquí, que es un sitio que me trae muchos recuerdos porque aquí escribí el libro, estaba ahí enfrente en un apartamento escribiendo y cuando me saturaba me venía aquí y me comía cualquier cosa, tomaba cafés, lo que fuera y seguía escribiendo. Y le tengo especial cariño a este sitio. Y nada, qué hostia me he dado, ¿no? Y una racha malísima. Todo me sale mal últimamente. Estoy pasando una mala racha en cosas personales que no van para compartirlas aquí. Pero aparte de eso, como que no me están saliendo las cosas bien. Y no pasa nada, porque casi siempre me sale todo bien, o medio bien. No pasa nada por tener una mala época. Pero lo de hoy ha sido increíble, o sea... En fin, voy a comer hummus. Está buenísimo. La verdad es que Ducati ha hecho bastante caso de las cosas que fallaban de la otra. Entonces, la otra tenía un problema y es que el depósito era de metal y era fácil romperlo. Ahora es de plástico. Luego han puesto este refuerzo aquí para protegerlo y como habéis visto ha funcionado. Y luego han cambiado cosas, por ejemplo, el filtro del aire ahora se saca súper fácil aquí, se limpia, plim. ¿Y qué más han cambiado? La tuerca de atrás, que era una tuerca rarísima, ahora es una tuerca normal. O sea, han hecho caso un poco de lo que hemos dicho unos y otros, ¿no? Y luego hay otra cosa que no se ve aparentemente y es que la distribución del peso está diferente. Bueno, el motor pesa menos, pero está distribuido diferente y se nota mucho. En fin, seguimos. Vamos, dirección Almería, vamos a hacer toda la costa y ahora ya sí que sí, avanzar. Este es el estrecho de Gibraltar. Qué bonito, ¿no?
Hacía mucho que nos decía, ¡qué bonito! Estamos yendo hacia Málaga. He evitado la autopista de peaje, entonces voy a ir por la costa. Se tarda un poco más, pero creo que merece la pena. Sigo camino, costeando por el Mediterráneo hasta que se hace de noche y me meto en el primer hotel que encuentro, cerca de Almería. $40 me ha costado este motel. Estaba a la de la gasolinera y he dicho no pienso más. A dormir, son las 11 casi de la noche. Me quedan exacto 400 kilómetros hasta Valencia y llevo 600. Es decir, perfecto, voy a hacer los 1000 de rodaje. Perfecto si no hubiera sido porque me da una hostia. ¿Qué kilómetros lleva ya? ¿600? Justos. Voy a hacer la revisión de los 1000. Fíjate el ojo que tengo, ¿eh? Sí. Bueno, Hasta luego. Nos vemos, tío. Gracias, tío. Ya ves. buen día, Javi. Estoy a 400 kilómetros y arranco ya, son las 9, tengo el depósito lleno, no llego con uno, así que voy a llegar justito a la 1. Ducati Valencia. 3 horas 50 minutos, llego a las 12:59. Y a las 3 de la tarde cierran el taller y la gente descansa. Entonces, si llego a la 1, en 2 horas cambian aceite, filtro y neumáticos, que era lo previsto. Mientras tanto, pues habrá que echarle un ojo a la dirección y tal. Yo creo que está todo bien, la verdad. Qué mala suerte ayer, ¿eh? Es que está mirando el vídeo compulsivamente y no hay nada raro por mi parte, quiero decir. O sea, que era una curva de mierda, iba a una velocidad de mierda y la moto tumbó una mierda. O sea que... Último tramo de rodaje para la moto, de Almería a Valencia, unos 400 kilómetros para completar los 1000 necesarios. 4 minutos. Al final me he mojado bastante. O sea, este guionista tiene una racha rarísima, ¿eh? No sé, como que no me están saliendo las cosas bien. Nada grave, o sea, sigo teniendo una vida privilegiada y tengo mucha suerte de todo lo que me pasa. Pero es verdad que llevo una racha rara. He tomado algunas decisiones incorrectas. Una de las razones a las que lo achaco es que voy como demasiado deprisa. Tengo que aprender a decir que no, porque si digo que sí a todas las cosas que me ofrecen, que son todas maravillosas, pero digo que sí y al final hago todo deprisa y mal. Y eso me hace cometer errores. Esos errores, pues algunos de ellos me han hecho comerme bastante la cabeza. Y luego aparte mi vida personal está hecha en Cristo, que no sé si es incluso consecuencia una cosa de la otra, la verdad. En fin, que no estoy en mi mejor momento, la verdad. He calculado muy bien los kilómetros. 1025 y a la 1:26, es decir, con 26 minutos de retraso, llego a Ducati Valencia. Permiso, yo como si estuviera en mi casa. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Evaristo, ¿qué tal? Aquí estamos liados. A ver si solucionamos. Se ve a joder el viernes por la tarde, ¿no? ¿Qué pasa? Nada, que bueno, viendo el vídeo, viendo la curva, viendo la caída, digo, voy a ver si hay algo raro. Y he ido enseguida a pedir presión de neumático, con el neumático frío, y poniendo manómetro, pues 3 kilos. Esto con temperatura se pone a más, ¿sabes? Entonces, claro, se pone muy puntiaguda, se pone muy dura, pierde superficie de contacto. Igual eso ha tenido que ver. No es una... Es un poco todo. Exacto, no es una explicación, pero no ayuda, ¿sabes? A que se agarre... O sea, asfalto resbaladizo y yo tenía que haberle mirado la presión de los neumáticos, pero... Todo se aprende, todo se aprende. Todo se aprende a hostias. Pero claro, tengo 50 años, 51 en breve. Ya podía haber aprendido antes, ¿no? He cambiado de ropa, como podéis observar, porque me voy a ir a comer con Javi, que me va a invitar a un arroz, porque la culpa de todo lo que ha pasado es suya. ¿Por qué? Pues porque la moto llegó aquí a Valencia y él la mandó a Sevilla. ¿Y qué se le olvidó mandar? ¿Qué no mandaste? El champú. El champú anticaídas. Javi hizo un vídeo que se hizo viral, que era lavando la moto con champú anticaídas. Javi, ¿tú has visto el champú? Pero, Claro. ¿qué haces? Mira, tío, anticaída. Este año no me caigo más. ¿Macho? Y luego la segunda parte, lavó mi moto, mi rally con el champú anticaídas. Y vamos a aplicarle a nuestro amigo Charlie nuestro remedio infalible anticaídas. ¿Y qué pasó?
que la marca, que no le vamos a hacer publicidad gratis, nos escribió para decirnos que estaban muy contentos con nosotros por hacerles publicidad gratis y que nos iban a mandar producto. Y que muchas gracias. ¿Y qué pasó? Esto. ¿Todos estos te mandaron? Todo esto. ¿De ahí cuántos me corresponden ahí? A ti por lo menos, con ese pelazo, te van a corresponder por lo menos una docena. Exacto. Bueno, ahora le vamos a rociar bien a la motito de champú anticaídas y ya. Pero como Javi tiene remordimiento de conciencia porque mandó la moto sin ponerle champú, pues ha querido invitarme a una paella pura, valenciana. Eso es. Así que vamos a ello. ¿Dónde estamos? En casa Quiquet. ¿Y aquí qué hay? Es un arroz, ¿no? Vamos a comer una paella valenciana. Okay. Te decía que en la paella valenciana, aparte de toda su normativa y sus reglas de ingredientes, se come tradicionalmente con una cuchara de palo. Casa del herrero, cuchara. Y todos pensaréis que puede ser la cosa que más grima dé en el mundo. Pero, bueno, viene bien terminada para que no haga ese chirrido que nos estamos imaginando todos, ¿no? Bueno, y esto es una auténtica paella valenciana. No es Hoy- arroz con cosas. Exacto. Para los que no seáis de España y no entendáis qué está pasando aquí, estamos en Valencia, de donde es la paella. Y para un valenciano, cuando una paella lleva un ingrediente que no corresponde, ya lo denominan arroz con cosas. La receta auténtica de la paella valenciana solo puede llevar arroz, conejo, pollo, judía verde, garrofón, que es un haba, y azafrán, y tomate, ¿Tomate? para hacer el Vale. sofrito. Vale, vale. Bueno, buen profit. Buen profit. ¿A todo esto tú de dónde eres, Javi? Yo soy africano, por eso sé esto. El Africans aquí contando de la paella. Espectacular. Muy buena. Gracias, Javi. Un gusto compartirlo. Nos vemos en Ducati con la moto ya terminada, el service. 1, 2, 3 ya. Ya estoy de vuelta en Ducati Valencia y tengo una noticia buena y una mala. La buena es que ya están los Anaki Wild instalados, con los que supuestamente me iba a ir ahora a hacer off-road. Y la mala es que Evaristo se ha dado cuenta de un pequeño detalle, y es que el ostión fue bastante más de lo que yo pensaba. Y es esto, mirad. Está la tija rajada. Entonces, una buena raja, poca broma. Igual también es noticia buena que se ha dado cuenta Evaristo, porque si me llego a meter hacia donde iba a ir, una ruta bastante complicadita, y eso podría haber partido del todo y me podría haber dado una hostia. No quiero ni pensar. Conclusión, que la moto estaba asegurada a todo riesgo, así que el lunes vienen a peritarla y habrá que cambiar la tija mínimo. Y ya de paso, pues el faro, que le había puesto silicona aquí, y el resto estaba todo más o menos maqueado para poder seguir.